Amados hermanos, hermanas, buenos días. Qué gusto reencontrarme con ustedes este día miércoles para poder nuevamente reflexionar en la palabra de Dios con los devocionales de los salmos. Y el día de hoy nos toca el Salmo 22. El título que he puesto para esta reflexión es Un grito de auxilio, y el propósito es que podamos hallar fortaleza y socorro, sobre todo en el Mesías, porque vamos a ver que este Salmo 22 es también un salmo mesiánico. Les invito a ver sus Biblias entonces en el Salmo 22, versículos del 1 al 2. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mi palabra de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo socorro. Angustia y fe, dolor y alabanza, abandono y confianza. Palabras aparentemente contradictorias, pero que surgen de un corazón que se aferra a la fe en medio de la adversidad. Este salmo es una súplica individual. Parece ser que también surgió de una experiencia de sufrimiento muy intensa de David, al punto que llegó a sentirse solo y abandonado. Pero a la vez este salmo, como les decía, tiene aplicación en el Mesías, ya que los sufrimientos que se describen aquí prefiguran lo que pasaría a Cristo, y muchos de estos versículos se cumplieron en el momento de su muerte. En principio, humanamente hablando, este salmo nos confronta con un problema teológico: el supuesto olvido de Dios y su silencio cuando sufrimos. ¿Alguna vez has pensado que Dios se ha olvidado de ti o que está silencioso en medio del sufrimiento? Este salmo describe el dolor intenso, la crisis profunda, la agonía y la angustia. ¿Recuerdas situaciones de dolor donde te has sentido así? Pero a la experiencia del dolor se suma la agonía de sentirnos desprendidos de su gracia y misericordia, de su amor divino y olvidados por Él. Qué terrible sería que esto fuera una verdad, que Dios se olvidara de nosotros. Pero sabemos que no es así. Pero por eso, cuando leemos en medio del dolor que Jesús también pronunció estas palabras, nos quedamos perplejos. ¿Cómo olvidar las palabras en el momento de la agonía de Cristo que están registradas en este salmo en el versículo 1? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Abandonó acaso Dios a su Hijo? Es la segunda interrogante teológica de este profundo salmo. Ahora sabemos que jamás lo abandonó, que por un instante su santidad no pudo soportar cuando Él cargó con el pecado de toda la humanidad, como había profetizado Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El misterio de la cruz: un hombre justo entregando voluntariamente su vida por los injustos, un hombre cargando con todo el pecado de la humanidad para cumplir con la justicia de Dios. Y en su clamor, cuando fue herido de muerte, se identificó plenamente no solamente con nuestras debilidades, sino con todos aquellos que sufren los dolores más desesperantes de la vida. Podemos seguir confiando en que nos amó hasta ese extremo y estar seguros que jamás nos abandonará ni nos desamparará. Pero en el Salmo 22, versículos 6 al 8, vamos a ver que David prosigue con expresiones muy fuertes. Él dice cosas terribles como estas: pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuanto me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. El poeta sigue suplicando la intervención y la misericordia de Dios en medio del dolor. Describe situaciones de escarnio y de máxima aflicción. Se siente humillado, avergonzado, profundamente herido. Al silencio de Dios se añade una nueva crisis: la crueldad de los demás. Como hemos leído, el salmista se siente un gusano, tanto en su condición física como anímica, ya que soporta la burla y el escarnio, y los demás menean la cabeza y cuestionan su fe. ¿Te ha sucedido que en los peores momentos han cuestionado tu integridad cristiana? El salmista experimentó todo esto, pero vamos a ver que en medio del dolor y la agonía se solidifica su confianza en que su fortaleza y su socorro provienen de Dios. El salmista no se queda en el dolor, se mueve hacia la fe, hacia la petición, y reconoce que la soberanía de Dios aún puede socorrerle. En el Salmo 22, del 3 al 5, vamos a ver esas palabras de esperanza: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres,
Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Se podría decir que así como crece su dolor, crece también proporcionalmente su fe en un Dios fiel que está puesto a salvar y a librar del sufrimiento. Los versículos 9 y 10 son aún más esperanzadores. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué precioso, ¿verdad? Oraciones que revelan una gran fe en un Dios eterno y soberano, que jamás nos abandonará, porque tiene cuidado de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Podemos seguir confiando en el medio del dolor intenso y la crisis en un Dios bueno y soberano. Jesús mismo nos enseñó a confiar y a ser agradecidos por la liberación que está siempre dispuesto a darnos. Vamos a dejar los 3 motivos de oración relacionados con esta reflexión y con lo que estamos viviendo. En primer lugar, porque el Señor nos enseña a aferrarnos en medio del dolor y a confiar en que Cristo experimentó nuestro sufrimiento. En segundo lugar, por aprender a confiar y a ser agradecidos cuando Dios nos libra de la crisis, que no tambalee nuestra fe. Y en tercer lugar, porque hay en la cura para esta terrible enfermedad que nos está acechando. Que el Señor les bendiga.